Una banda de matones de la gran ciudad destruyó la paz y tranquilidad de una pequeña ciudad de Michigan. Es un desastre ahí dentro. ¿Qué tienes? En la escena del crimen pensé que serían 2 o más personas. Y el terrible asesinato reveló el oscuro secreto de un hombre. No teníamos ni idea de la clase de actividad en la que estaba implicado. ¿Podrían encontrar los investigadores a los asesinos que estaban aterrorizando a esta pequeña ciudad del Medio Oeste? Yo suponía que se trataba de alguien con un importante historial delictivo, alguien básicamente malvado. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Rockford, Michigan. A 15 kilómetros al norte de Grand Rapids y a unos 60 kilómetros de las orillas del lago Michigan. Rockford es la definición del Medio Oeste americano. La ciudad está llena de pequeños negocios y a lo largo del año se celebran muchas fiestas. Se sienten muy orgullosos de su historia, de sus tradiciones. Y hay otras tradiciones en Rockford. Vecinos amables, puertas sin cerrar y calles libres de delitos. Casi todas las personas que conozco en Rockford se preocupan los unos de los otros, se interesan por lo que ocurre en su comunidad y se sienten orgullosos de ella. Pero en febrero de 2003 todo cambió. Y una faceta de Rockford que había permanecido secreta y oculta salió a la luz. Y de pronto, esta pequeña ciudad se enfrentó a los problemas de una gran ciudad. ¿911? ¿De qué se trata? Todo empezó con una llamada al 911. Un joven había sido asesinado. Solo para que lo sepáis, estoy en camino, casi he llegado. En Rockford recibimos una llamada informando de un posible asesinato ocurrido en una casa. ¿Qué tenéis, chicos? Es un desastre ahí dentro. ¿Qué tienes? Los padres de Ian French, de 28 años, habían encontrado a su hijo muerto a tiros en su casa. En el suelo hemos contado 12 casquillos, y ese podría ser el número de disparos que ha recibido. Cuando entré en la casa me sorprendió el fuerte olor a descomposición. Era evidente que la víctima llevaba muerta algún tiempo. Ian French se encontró en el suelo del salón boca abajo. ¿Cómo va todo? Hemos tomado fotos en toda la casa. Hemos encontrado 12 casquillos diferentes que han sido disparados. Junto al sofá encontré unos casquillos. Uno del calibre 40 y el otro del 380. 2 armas y posiblemente 2 asesinos. Era muy extraño y no podíamos evitar pensar, estas cosas no pasan aquí. ¿Dónde crees que estaban situados los asesinos? A juzgar por los casquillos del 380, uno allí, y los del calibre 40 están aquí, probablemente uno de ellos estuviera donde está Jack. Quien quiera que matara a Ian French se tomó su tiempo inmovilizando a French con cinta adhesiva. Como puedes ver, hay cinta adhesiva en las manos. En las manos, sí. Hay una gran cantidad de cinta adhesiva. Lo habían inmovilizado con cinta adhesiva. Desde los hombros, las manos a la espalda, también con cinta adhesiva, así como las piernas y los pies. Era una gran cantidad de cinta adhesiva. ¿Cuál sería la razón de poner a alguien en esa posición en vez de matarlo directamente? Por algún motivo necesitaban controlarlo vivo durante un cierto tiempo. La casa de French estaba patas arriba. Los asesinos registraron todas las habitaciones. Los muebles estaban volcados, habían abierto los DVDs, habían movido los muebles, habían abierto los cajones, la cama también estaba revuelta, cosas así. Cuando miré en la cocina, habían sacado todos los cajones, habían abierto los armarios y había un montón de cosas por el suelo. Era evidente que alguien había estado buscando algo. ¿Pero qué tenía Ian French que valiese tanto como para matarle por ello?
Queremos hablar con toda persona que viva aquí o pase por aquí, que haya visto u oído algo que le pudiera parecer sospechoso. Hablamos con todos los vecinos de la zona y con sus familias para averiguar si habían visto algo, algún coche, alguien, cualquier cosa que pudiera darnos una pista sobre lo ocurrido o quién había entrado en casa de la víctima. Pero las casas en la calle de French están muy separadas una de otra. Ninguno de los vecinos vio ni oyó nada. Bien, aquí tiene mi tarjeta. Llámeme si usted o su esposa recuerda algo. De acuerdo, espero que lo cojan. Gracias. De vuelta a la escena del crimen, los investigadores intentaban averiguar qué es lo que tenía French que sus asesinos tanto deseaban. Cuando registrábamos la casa, buscábamos cualquier cosa que los asesinos no hubieran visto. Parecía que los asesinos habían buscado en todas partes. Bueno, casi en todas partes. Había un lugar en el armario del dormitorio principal que tenía un panel de acceso en el techo. Uno de nuestros agentes lo abrió y encontró una mochila. Sacamos la mochila y dentro encontramos entre 3 o 4 kilos de marihuana. Parecía que una mochila llena de marihuana le había costado la vida a Ian French. Se trataba de un homicidio relacionado con el mundo de la droga, algo que no era propio de Rockford. Tal vez en otra ciudad, en grandes ciudades, pero aquí no. La violencia del mundo de la droga se había instalado en Rockford, Michigan. ¿Podría la policía detener a esos asesinos antes de que volvieran a matar? En la pequeña ciudad de Rockford, Michigan, la policía había encontrado a Ian French, de 28 años, envuelto en cinta adhesiva y muerto a balazos en su propia casa. También habían encontrado 4 kilos de marihuana de primera calidad, escondida tras un panel oculto en el techo. Cuando encontramos la marihuana, era evidente que esto era lo que los asesinos buscaban, aunque no la habían encontrado. Lo más probable era que ese hubiera sido el móvil de su asesinato y el registro efectuado en su casa. El informe del forense mostraba que las últimas horas de Ian French habían sido terroríficas. Al día siguiente fuimos a la oficina del forense y le acompañábamos mientras realizaba la autopsia. Una vez le hubo quitado la ropa, se veían los numerosos orificios causados por las balas. La autopsia dejaba claro que había sido torturado. Los asesinos inmovilizaron a French con cinta adhesiva para que no se moviera. Luego empezaron a torturarle con un cuchillo. Tenía que ser un cuchillo pequeño de una hoja de 6 o 7 centímetros. No es que pudieran matarle con él, pero era evidente que podían hacerle mucho daño. Había múltiples heridas de arma blanca en el torso de French. Ninguna de las heridas era lo suficientemente profunda para matarle, pero sí para causarle un gran dolor. Ahora, la escena del crimen empezaba a tener sentido. Los asesinos inmovilizaron a Ian French y luego le exigieron que les dijera dónde guardaba la marihuana. Parece que French no se lo dijo a pesar de ser torturado. Creo que al señor French le torturaron porque no encontraban lo que buscaban, no encontraban la marihuana que encontramos nosotros. Es evidente que para ellos era imperativo encontrarla. Asesinato, drogas y ahora tortura. Dejó atónito incluso al más veterano de los investigadores de Rockford. Creo que quien tortura a alguien procede de un mundo que la mayoría de nosotros no comprende. Para nosotros era algo muy distinto y nos preguntábamos quién podría haberlo hecho. Yo suponía que se trataba de alguien con un importante historial delictivo, alguien básicamente malvado. La gente cerraba la puerta, tenía miedo de salir por la noche, no apagaba las luces, se preocupaba más de lo que hacían sus hijos. Para detener a los brutales y crueles asesinos, la policía se centró en su víctima.
Cuando hablamos con los padres sobre las actividades de su hijo, dijeron no saber nada del tráfico de drogas. Creían que tenía un empleo en una empresa de limpieza industrial y además hacía algún trabajo por su cuenta. Parecía que Ian French, natural de Rockford, llevaba una doble vida. Ni siquiera la policía sabía que French movía tal cantidad de marihuana en Rockford. En ese momento, Ian no estaba en nuestro radar como traficante de drogas. No teníamos ni idea de la clase de actividad en la que estaba involucrado. Los amigos de Ian French habían guardado el secreto de sus negocios con las drogas. Pero ahora, esos negocios le habían costado la vida a French y sus amigos querían ayudar a la policía a detener a los asesinos. Los amigos de French nos ayudaron facilitándonos información sobre con quién deberíamos hablar. Nos dijeron que traficaba con drogas y estaban convencidos de que su muerte estaba relacionada con las drogas. No importaba con quién hablaran, siempre salía un mismo nombre: Thomas Rafferty. Cuando oímos el nombre de ese individuo, empezaron a sonar todas las alarmas. Sabíamos que él se dedicaba al tráfico de drogas y creo que también tenía antecedentes por agresión. Evidentemente, lo consideramos un posible sospechoso. Los inspectores interrogaron a Rafferty y le preguntaron qué sabía del asesinato. Quiero que sepa que puede salir de aquí cuando quiera. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. ¿Lo ha entendido? ¿Sí? El sospechoso lo negó todo. Yo no lo he hecho, no lo he hecho. No sé nada de ese asesinato, no tengo la más remota idea. ¿Me está diciendo la verdad? Ajá. Ni siquiera estuve cerca de su casa, yo no lo hice, ¿sabe? Pero lo que le dijo es que... No lo sé, no tengo nada que ver con ello. Puede creerme, no tuve nada que ver con ello. Puede creerme, no soy un asesino. La razón por la que no creo... A pesar de su negativa, los investigadores creían que Rafferty ocultaba algo. Era evidente que no nos decía la verdad. No estaba siendo sincero. Se mostraba vago en sus respuestas. Bien, creo que hay algunas cosas que no me dice. Creo que hay cosas que usted sabe. Es usted un hombre inteligente, está haciendo todo lo que puede, pero la verdad es que no tuve nada que ver con ello. Nos estaba diciendo que no estaba implicado en el asesinato. En ese momento teníamos que darle algo de soga para que él mismo se colgara. Por ello, decidimos someterle a la prueba del polígrafo para saber si estaba relacionado con el asesinato. La policía le sometió a una sesión del polígrafo y le hicieron una batería de preguntas. ¿Mató usted a Ian French? ¿Sabe quién mató a Ian French? ¿Estaba presente cuando asesinaron a Ian French? El resultado confirmó sus sospechas. Rafferty mentía sobre algo. Cuando vimos que no había pasado la prueba del polígrafo, evidentemente empezaron a sonar las alarmas y nos dijimos, bueno, tal vez sí sea capaz de hacer algo así. Los investigadores le mostraron los resultados del polígrafo. Fuimos sinceros con él, le dijimos, no ha pasado la prueba, creemos que posiblemente esté implicado en el asesinato. Cuando los agentes le dijeron a Rafferty que había mentido, empezó a buscar una salida. Siguió negando saber algo del asesinato, pero le dio a la policía el nombre de alguien que podía saber qué había ocurrido. Y una vez más, era un nombre que habían oído antes, Ernest Pee-wee Gordon. Gordon tenía un extenso historial delictivo, especialmente en tráfico de drogas. Traficaba con marihuana, con heroína. Rafferty le dijo a la policía que French y Gordon habían discutido. Averiguamos que un día Gordon e Ian se habían reunido en casa de Ian y discutieron sobre el peso de la marihuana que Ian le había vendido. ¿Cabía la posibilidad de que su discusión hubiera terminado en asesinato? Ahora la investigación señalaba al señor Gordon, convirtiéndose este en el principal sospechoso del asesinato del señor French. Hola, Pat, ¿cómo te va? Bien. Ian French, residente en Rockford, Michigan, había sido brutalmente asesinado en su propia casa. A French lo inmovilizaron con cinta adhesiva, lo apuñalaron y luego lo mataron a tiros.
Los inspectores creían que había apostado demasiado fuerte con un traficante de drogas llamado Ernest Pee Wee Gordon. Queríamos localizar al señor Gordon para averiguar qué sabía al respecto, cuál era su implicación y quién le había acompañado. En un principio, en la escena del crimen, yo pensé en 2 o más personas. Pero Gordon llevaba mucho tiempo en el negocio de la droga. Tan pronto como se enteró de que la policía iba tras él, desapareció. Gordon sabía que queríamos hablar con él. Nos habíamos puesto en contacto con casi todos sus parientes, amigos, con la intención de encontrarle. Corría el rumor de que había huido y lo cierto es que nos costó mucho dar con él. En ese momento pensamos que evidentemente tenía algo que ocultar. A medida que iban pasando los días y seguían sin encontrar al asesino de Ian French, los vecinos de Rockford empezaban a preguntarse si su ciudad volvería a ser segura. No olvidarían el incidente hasta que detuviéramos a esos individuos. A pesar de ser una pequeña ciudad, temían que los delitos de la gran ciudad, por así decirlo, empezaran a propagarse en nuestra pequeña comunidad. Los investigadores no avanzaron hasta una semana después, cuando un rumor carcelario parecía que guardaba relación con el caso. Pero ese rumor no provenía de Rockford, ni siquiera de Grand Rapids. Provenía de la policía de una de las ciudades más violentas y con más delincuentes del país: Detroit, Michigan. Recibimos la llamada de un inspector de Detroit que nos dijo que tenía información de que uno de sus sospechosos alardeaba de haber participado en un asesinato en Grand Rapids. El sospechoso se llamaba Edward Jonigan. Jonigan era un importante traficante de drogas y jefe de una banda de Detroit. Edward Jonigan tenía un largo historial de robos a mano armada, agresiones, y era sospechoso en 2 o 3 casos de asesinato en la ciudad de Detroit. Pero ¿cómo era posible que Jonigan, un gángster de Detroit, estuviera implicado en el asesinato de un pequeño traficante de hierba como Ian French? Para unir los puntos pusieron a Edward Jonigan bajo el microscopio. Analizaron sus antecedentes, sus amigos y su familia en busca de cualquier relación con Grand Rapids o Rockford. Fue entonces cuando encontraron el siguiente punto: Cory McCullough. Averiguamos que esos 2 hombres se conocían no solo de la cárcel, sino que habían ido a la misma escuela y vivían en el mismo barrio en Detroit. Jonigan y McCullough se conocían, y fue Cory McCullough quien los llevó hasta el tercer punto. Se trataba del traficante de drogas Ernest Pee Wee Gordon. ¿Y de qué se conocían Gordon y McCullough? La novia de Cory McCullough resultó ser la hermana de Ernest Gordon. Ahora los investigadores creían que sabían qué había ocurrido. Gordon sabía que Ian French tenía una importante cantidad de hierba que podría robar, pero necesitaba la ayuda de unos matones de Detroit para hacerlo, así que llamó a Jonigan y McCullough. En ese momento pensábamos, tenemos a Edward Jonigan y Cory McCullough de la ciudad de Detroit y tenemos a Ernest Gordon de la ciudad de Grand Rapids. Ahora tenemos que hacer encajar todas las piezas del puzzle. Pero no sería fácil. No había ninguna prueba física que relacionara a estos 3 hombres con el asesinato de French. Ni armas, ni testigos, y nadie pensaba confesar. ¿Podría encontrar la policía las pruebas que necesitaban? ¿O los asesinos de Ian French se librarían del castigo por su asesinato? Los agentes de Rockford, Michigan, tenían 3 sospechosos en el caso de asesinato y tortura de Ian French: Ernest Gordon. Sabíamos que Ernest Pee Wee Gordon se relacionaba directamente con la víctima en la venta de drogas. Cory McCullough. Sabíamos que la hermana de Ernest Gordon era novia desde hacía mucho tiempo de Cory McCullough. Y Edward Jonigan. Cory McCullough era socio de Edward Jonigan en la ciudad de Detroit. Pero la policía necesitaría muchas más pruebas antes de detener a alguno de ellos por el asesinato de French.
Empezaron a buscar esas pruebas en los registros de las llamadas de los móviles de los tres hombres. Habíamos pedido los registros de las llamadas de sus móviles para saber a quién llamaban y quiénes les llamaban a ellos. Y esto es lo que en estos momentos... Acaban de llegar estos registros telefónicos. Parece que ya no hay más. Y fue entonces cuando vieron el patrón. Un patrón que aparecía la noche que fue asesinado Ian French. Lo que encontramos fue una llamada de Pee Wee McCullough. Y cuando esa conversación telefónica terminó, inmediatamente después, McCullough llamó a Jonigan. Rastreando las llamadas por medio de las antenas de telefonía móvil, la policía pudo deducir que Jonigan, McCullough y Gordon todos se dirigían al mismo sitio, el barrio de Ian French. Y así obtuvimos el triángulo. Teníamos al intermediario y a los dos jugadores. Así que los tenemos a los dos a la misma hora, o aproximadamente a la misma, dirigiéndose hacia el mismo lugar. Así supimos que los tres estaban juntos en la misma zona. Los vimos viajando por distintas zonas de Grand Rapids y luego los vimos viajando como grupo por la zona de Rockford. O sea, alguien de la gran ciudad de Detroit y otro de la ciudad de Grand Rapids se encontraban en una zona con la que no tenían ninguna relación. No podían alegar que habían ido a visitar a un pariente o amigo porque no tenían ninguna vinculación. Ahora, los investigadores sabían que los tres hombres estaban en el barrio de French la noche de su asesinato. Era un buen comienzo, pero necesitarían algo más que unas llamadas telefónicas para que los hombres fueran juzgados. Una vez tuvimos las llamadas de los móviles y las vinculaciones entre los tres, pedimos una orden de registro de la casa de Edward Jonigan en la ciudad de Detroit. Los investigadores registraron la casa de Jonigan en busca de cualquier cosa que lo relacionara con la muerte de Ian French. Fue entonces cuando encontraron algo importante, y no una vez, sino dos. Primero, encontraron una pistola del calibre 40. Era la misma clase de arma con la que habían matado a Ian French. Y luego encontraron algo que al principio no les pareció importante. Habíamos registrado el sótano y no habíamos encontrado gran cosa, pero luego, en la cocina, abrimos un cajón y vimos 2 rollos de cinta adhesiva. En todas las casas hay cinta adhesiva. No parecía importante, simplemente era un rollo de cinta adhesiva. Pero este rollo de cinta adhesiva podía acabar siendo un elemento importante. A French le apuñalaron y lo mataron a tiros, pero antes lo habían inmovilizado con cinta adhesiva. ¿Era posible que Edward Jonigan hubiera guardado la cinta adhesiva utilizada en el asesinato? En muchas casas tienen cinta adhesiva, así que pensamos, bueno, la pondremos en la bolsa de pruebas y la enviaremos al laboratorio a ver qué pasa. Los técnicos del laboratorio estudiaron la cinta encontrada en la escena del crimen y la compararon con la encontrada en casa de Jonigan. Se centraron en los bordes donde la habían roto para inmovilizar a French. Y casi no podían creer lo que estaban viendo. Los 2 trozos de cinta adhesiva coincidían a la perfección. El rollo de la casa de Edward Jonigan y la cinta con la que habían inmovilizado a la víctima. Esas cosas, 2 trozos de cinta adhesiva que coinciden, bueno, lo vemos en la tele, pero sabemos que no es real, que esas cosas no ocurren. Pero cuando lo vimos queríamos ir al laboratorio y aplaudir a los técnicos que nos habían ayudado. Fue fantástico. Más tarde, cuando hablamos con el señor Jonigan, dijo que iba a deshacerse de ella, pero decidió dejarla en la cocina, y al hecho de que la encontráramos, lo llamó intervención divina. Y había otra pieza del puzzle que ayudó a cerrar el caso. La pistola del calibre 40 encontrada en casa de Jonigan coincidía con los casquillos hallados en la escena del crimen. Las llamadas por los móviles situaron a los sospechosos cerca de la escena del crimen la noche del asesinato. La cinta adhesiva de Jonigan, que coincidía con la encontrada en la escena del crimen. Y el arma. Era todo cuanto necesitaban los investigadores. Con todas estas pruebas contra los sospechosos, obtuvimos una orden de detención para los 3. Luego los acusamos y fueron juzgados. Ernest Pee Wee Gordon, Edward Jonigan y Cory McCullough fueron acusados del asesinato de Ian French. Edward Jonigan fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de revisión.
Gordon y McCullough fueron acusados de asesinato en segundo grado y condenados a 60 y 99 años de cárcel. Sirvió para enviar un mensaje. Si alguno de esos traficantes de las grandes ciudades quería aprovecharse de una pequeña comunidad, no podían venir aquí y matar a alguien sin tener que pagar por ello. Unos de los otros se interesan por lo que ocurre en su comunidad y se sienten orgullosos de ella. Pero en febrero de 2003 todo cambió. Y una faceta de Rockford que había permanecido secreta y oculta salió a la luz. Y de pronto, esta pequeña ciudad se enfrentó a los problemas de una gran ciudad. 911, ¿de qué se trata? Todo empezó con una llamada al 911. Un joven había sido asesinado. Una banda de matones de la gran ciudad destruyó la paz y tranquilidad de una pequeña ciudad de Michigan. Es un desastre ahí dentro. ¿Qué tienes? En la escena del crimen, pensé que serían 2 o más personas. Y el terrible asesinato reveló el oscuro secreto de un hombre. Rockford, Michigan. A 15 kilómetros al norte de Grand Rapids y a unos 60 kilómetros de las orillas del lago Michigan. Rockford es la definición del medio oeste americano. La ciudad está llena de pequeños negocios y a lo largo del año se celebran muchas fiestas. Se sienten muy orgullosos de su historia, de sus tradiciones. Y hay otras tradiciones en Rockford. Vecinos amables, puertas sin cerrar y calles libres de delitos. Casi todas las personas que conozco en Rockford se preocupan los... No teníamos ni idea de la clase de actividad en la que estaba implicado. ¿Podrían encontrar los investigadores a los asesinos que estaban aterrorizando a esta pequeña ciudad del medio oeste? Yo suponía que se trataba de alguien con un importante historial delictivo, alguien básicamente malvado. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Solo para que lo sepáis, estoy en camino, casi he llegado. En Rockford recibimos una llamada informando de un posible asesinato ocurrido en una casa. ¿Qué tenéis, chicos? Es un desastre ahí dentro. ¿Qué tienes? Los padres de Ian French, de 28 años, habían encontrado a su hijo muerto a tiros en su casa. En el suelo hemos contado 12 casquillos, y ese podría ser el número de disparos que ha recibido. Cuando entré